Tal, colega? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres súper bien. Pues nada, hoy traemos una nueva dinámica, un video un poquito diferente en el cual vamos a analizar una rutina genérica que me he encontrado por ahí por internet. Y pues bueno, vamos a ver qué tal nos va. Y si te gustan este tipo de dinámicas, por favor, házmelo saber en los comentarios. Y pues bueno, sin más, vamos a ello. Cabe aclarar antes de empezar de que cuando hablamos de que si la peor rutina, la mejor, etcétera, pues hay que considerar para quién, ¿no? Es decir, de qué estamos hablando, con qué objetivo, para qué persona, si es un principiante, si es más avanzado. Es decir, tenemos que poner un poquito en contexto. Como digo, en este caso hablamos de una rutina general, no es de nadie en específico, sino es un ejemplo. Como vemos aquí, es una rutina enfocada a volumen, es decir, a ganar masa muscular y focalizada en el trabajo de pectorales, ¿no? Vemos que es una rutina con peso corporal en la cual no se ocupa nada de equipo, puede hacerlo en casa, en el parque, lo que sea. Y bueno, vamos a hacer este análisis principalmente porque yo sé que hay muchas personas que, aunque lo recomendable es que tú tengas un entrenador que te dé una rutina específica para ti, pues a veces, por lo que sea, no se puede y empezamos con este tipo de rutinas. A mí también me ocurrió en su momento. Estas rutinas de internet generales y tratamos de seguirlas. El problema es que creo que para la gran mayoría de personas no va a ser del todo efectiva. Es posible que una que otra te diga que vio resultados y que le funcionó y demás, pero realmente no lo veo muy efectivo para la gran mayoría de personas. Y te voy a dar las diferentes razones del por qué. Vamos a hacer un pequeño análisis de qué es lo que yo no encuentro tan interesante y cómo podemos optimizarlo para que sea pues mucho más efectivo, ¿no? Repito, desde mi perspectiva personal. Recuerda que una rutina debe considerar si tienes lesiones, el nivel de entrenamiento que tienes, cómo te recuperas, cuántos días o tiempo disponible tienes para entrenar, tus gustos, en fin, tienes que tener un montón de cosas en cuenta. Dicho todo eso, vamos a empezar con el análisis. Primero, quiero resaltar que hay una cosa que sí me parece un acierto y es que aquí nos indica que si tú no alcanzas a realizar todas las repeticiones que nos va a indicar más abajo, pues puedes modificar el ejercicio para hacerlo más fácil. O en este caso también sería hacerlo más difícil si es que en este rango de repeticiones es muy sencillo para ti. Por ejemplo, el primer ejercicio que son los fondos, podemos modificarlo añadiendo una banda elástica como asistencia si es que apenas eres un principiante y no soportas tu propio peso corporal. O bien, si eres más avanzado, por ejemplo, puedes añadir un chaleco con lastre o cualquier forma de peso extra para aumentar la dificultad, ¿no? Entonces, esto, aunque parecía muy obvio, me parece que es muy bueno recalcarlo, sobre todo, como digo, para personas que son principiantes y que no están familiarizados con esto. Dicho eso, pues vamos a ver un poco en sí en qué consiste la rutina, qué son las cosas que yo no veo tan positivas o cómo podríamos mejorarlas todavía más. Y comenzando pues por la cantidad de ejercicios. No vemos que son 5 ejercicios enfocados a pectoral en una sola sesión y nos dice que hagamos 4 series de cada uno. Eso nos da un total de 20 series en una sola sesión. Para la gran mayoría lo veo excesivo. Sí que es cierto que hemos dicho en otros videos que las recomendaciones van de entre 10 y 20 series semanales, pero no me parece la mejor idea repartir todas esas series en una sola sesión. Creo que sería mejor distribuirla al menos en 2 sesiones. Por otro lado, creo que no va a ser muy adecuado en el sentido en que muchas de esas series van a ser series basura, es decir, no van a ser realmente efectivas, no van a ser realmente muy intensas o se alcanza el fallo como debe de ser. Posiblemente las últimas sí que lo sea porque ya estás reventado, pero las primeras igual y no tanto. Entonces, en lugar de hacer mucho, creo que es más interesante hacer menos, pero con mejor calidad. Eso por una parte. Por otra parte, la selección de ejercicios. Veo que hay ejercicios que pueden ser muy redundantes, específicamente los últimos tres. Vamos a analizar esta parte. Primero vemos unos fondos, que pues bueno, en general es un ejercicio que me parece un acierto colocarlo al comienzo. Creo que es el más demandante de todos. Eso pues puede ser positivo. Sabemos que este ejercicio va a trabajar sobre todo la porción inferior del pectoral. Entonces, pues ahí ya tuvimos cubierta esa parte, digamos. Después tenemos unas flexiones declinadas en las cuales hacemos más énfasis en la parte superior del pectoral y un poco más en los deltoides anteriores. Entonces, digamos que se complementan en el sentido bastante bien. Pero después tenemos flexiones anchas, flexiones en diamante y flexiones normales, es decir, solamente cambiando la posición de las manos, más abiertas o más cerradas. Que para mí esto pues no tiene mucho sentido, al menos no hacerlo en la misma sesión.
Siempre se ha dicho que las flexiones anchas pues van a trabajar más el pecho, ¿no? Y si le cierras más, trabajas más los tríceps. Podemos decir que sí y no, es decir, el hecho de que abramos más las manos, pues sí va a lo mejor disminuir las demandas, por ejemplo, en el tríceps y aumentarlas sobre el pectoral y sobre el deltoides anterior, pero no necesariamente implica que vaya a ser mejor o que vayas a ganar más masa muscular, ¿no? Viene mucho de toda esta onda del powerlifting, donde pues usan un agarre más abierto para reducir el rango de movimiento y aumentar la cantidad de peso que levanta, ¿no? Entonces, hay sí mayor elongación del pectoral, hay menor rango de movimiento y la otra es pues el tema de la comodidad, ¿no? Es decir, en algún momento se hablaba de que este tipo de agarre puede ser lesivo para el hombro. A día de hoy sabemos que no hay ejercicios lesivos per se, pero sí que puede ser a lo mejor incómodo en ese sentido, ¿no? Yo sinceramente me iría más por unas flexiones normales donde con unos 45 grados aproximadamente tienes una buena alineación para trabajar los pectorales e incluso las flexiones en diamante pueden ser bastante interesantes también porque aunque se dice que es un ejercicio de tríceps, se ve que hay estudios, que de hecho te voy a dejar acá en la descripción, donde vemos que la activación del pectoral y del tríceps son mayores que en unas flexiones normales. Es decir, una flexión en diamante puede activar más el pectoral que las propias flexiones anchas, contrario a lo que se suele creer. Entonces, pues bueno, yo eso lo tomaría simplemente en consideración, ¿no? Por otra parte, tenemos el rango de repeticiones que se casilla mucho en el típico rango de hipertrofia, que te dicen que si pasas de 12 repeticiones no vas a ganar masa muscular. Eso realmente no es verdad. Siempre y cuando tus series sean suficientemente intensas, puedes ganar masa muscular aunque hagas más repeticiones. Y esa es otra cuestión que no estoy tan de acuerdo con este tipo de rutinas, ¿no? Pues no sabes cuántas repeticiones va a sacar la persona, entonces posiblemente sea mejor anotar un grado de esfuerzo, por ejemplo, un RIR 2, un RIR 1, que ya comentaremos en otros videos toda esta cuestión. Pero bueno, es acercarse realmente al fallo, aunque tenga que ser 15, 20, 25 repeticiones, ¿vale? No encasillarte forzosamente en que hagas esto, o a lo mejor estás empezando y no alcanzas ni siquiera a hacer 8, pues que sepas que, oye, aunque hagas 6, 7, puedes ganar masa muscular también, ¿no? Y por último, el tema de los descansos, que va hilado un poco con lo anterior. Si realmente estás acercándote al fallo y estás haciendo series intensas, posiblemente un minuto de descanso no sea suficiente para recuperarte. Y más si son series un poquito más largas, ¿no? O sea, de repeticiones más altas me refiero. Entonces, posiblemente sea mejor subirle a un minuto y medio, 2 minutos o incluso tres si es necesario, sin ningún problema, ¿sabes? Entonces, pues bueno, para que lo tengas en cuenta y no te encasilles en, como digo, en este tipo de recomendaciones, ¿no? Insisto, sé que son rutinas generales, pero pues son cuestiones que no veo como tan interesantes realmente. Entonces, en lugar de convertir en una rutina de pecho, creo que, por ejemplo, sería interesante hablar de una rutina de empuje con énfasis en pecho, donde trabajamos un poquito más énfasis en pectoral, específicamente en pectoral inferior, con un empuje más declinado. En este caso, hacer un poco más de énfasis en la parte superior del pectoral y los deltoides con otro ejercicio y, por ejemplo, otro donde sí vuelvas a trabajar el pectoral, pero, por ejemplo, también los tríceps, ¿no? Entonces, lo veo un poco más completo. Y todavía me atrevería a ir un poco más extremo a decir que con dos ejercicios, por ejemplo, fondos y cualquiera de las flexiones, la versión que tú quieras, podría ser más que suficiente. Si estás empezando hasta con dos series de cada uno, si realmente son intensas y con suficiente descanso, y repetirlo 2 veces por semana, pues puedes empezar perfectamente con eso, ¿sabes? Entonces, bueno, son cosas que yo vería a priori más interesantes, más efectivas, como digo, pero bueno, esto no quiere decir que tenga que ser sí o sí de esta manera, ni mucho menos. Es solamente un ejemplo, es una opinión personal, son pautas que yo daría, pero si tienes en consideración los aspectos más específicos para que la rutina se adapte a ti, pues muchísimo mejor, ¿no? Así que nada, espero que te haya gustado esta dinámica. Si te gustó, pues hazmelo saber en los comentarios. Y si tienes alguna otra rutina o algún otro programa o en general te gustaría que hiciéramos más análisis de este tipo, pues con mucho gusto estaremos haciéndolo más frecuentemente por el canal. Así que cuídate mucho, te mando un abrazo y nos vemos en el siguiente.